Buenas tardes a todos nuestra audiencia de Poultry School Global y Poultry School en español. Para mí es un gran gusto tener parte 2 de esta conversación con Fernando Carrasquer. Pues bueno, ya nos había acompañado en otra historias y pues quedamos de hacer una segunda parte. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues como platicábamos antes de iniciar esta conversación, creo que por lo menos para mí y para Poultry School, una de las cosas más importantes es hacer conexiones genuinas y que juntos podamos crear nuevas ideas, nuevos conceptos que puedan servir a nuestra industria. Así que, Fernando, mil gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo te va? Nada, al revés. Mil gracias a ti, a Put School, por acogerme otra vez. Es un gustazo. Y pues nada, lo que siento es que estos meses ha sido imposible buscar un huequito en el que los dos pudiéramos platicar, porque la verdad es que es un placer estar aquí y tener conversaciones sobre temas que, bueno, pues que nos apasionan, ¿no? En este caso, la bioseguridad. Pero bueno, tú y yo ¿No? también tenemos otros temas distintos que también nos apasionan, ¿No? pero Sí, está muy bueno. los que tuvieron la oportunidad de ver nuestra primera conversación, obviamente el tema de la bioseguridad va muy enlazado al recurso humano, obviamente porque podemos crear muchos programas, podemos crear mucha tecnología, pero al final del día es el ser humano que lo implementa. Así que, Fernando, uno de los temas de que dejamos pendientes en la primera plática y tú que estás inmerso en este tema de la bioseguridad. ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no nos comentas cuál es tu concepto? ¿Cómo crear, cómo diseñar una granja de bioseguridad desde el principio? Porque hay granjas que ya están hechas y que pues a veces arreglar cosas o implementar programas pues lleva un poco más de tiempo y en mi experiencia a veces cuesta más ver resultados cuando ya hay una granja hecha y cambiar, pero no hay como una exquisitez de hacer una granja nueva y crearla y construirla con el concepto con bioseguridad. Contanos qué pensás de eso y cuál es tu mentalidad en ese punto de diseñar una granja nueva enfocada en bioseguridad. Totalmente. Yo creo que es oportuno porque la última vez nos fuimos a temas más esotéricos de gente, de relaciones, porque es muy importante que la bioseguridad sea real. Para eso se tiene que cumplir lo que es la bioseguridad. Y yo creo que es interesante que hoy nos vayamos a cosas más mundanas, ¿no? Es decir, a cemento, a localizaciones, a compra de Ok. terrenos, porque eso también juega un rol. Te quiero decir, no es solo porque todos seamos muy guapos y muy limpios que vamos a tener buena seguridad. Hay que tener ciertas condiciones, ¿no? Entonces, si uno tiene la suerte de participar en un proyecto para crear una granja nueva, a mí me ha tocado, eh, bueno, y me sigue tocando, yo creo que lo primero que hay que hacer y es muy importante, es sentarse y ver dónde uno va a construir esa granja y gastar tiempo en eso, porque realmente es un tema que nos va a marcar muchísimo, que luego si cometemos errores nos va a hacer gastar tiempo, dinero, hacer reformas. Te pongo un ejemplo muy, muy divertido. Ahí me tocó hace un tiempo estar pues, formar parte de un equipo que estaba construyendo una incubadora. Bueno, estaba estupenda. Entonces decidimos que iba a ir a una zona, a un valle, a una zona en particular. Bueno, a mí, por razones de la vida, pasaba por ahí, me fui a ver el terreno, me pareció todo estupendo, estaba muy bien colocado, muy bien situado. Y cuando me iba a ir, vi que había unos pequeños bancos. Me acerqué a ver qué había en esos bancos y me encontré con un cartel enorme de que eso era un espacio protegido para que las aves migratorias pudieran parar. O sea, Wow. había una pequeña lagunita y en esa lagunita y de hecho, esa lagunita, al ser un espacio protegido, ni la podías desecar, ni la podías tocar, ni podías hacer absolutamente nada. Estaba dentro de un programa oficial de protección, con lo cual esa lagunita era una lagunita pequeñísima. O sea, no era pero estaba determinada como zona de parada de aves migratorias. Tú imagínate lo que hubiese sido Wow. construir la puerta de la incubadora
a 10 metros de esa lagunita, ¿no? Es decir, lo estúpidos que nos hubiésemos sentido, ¿no? Si ese proyecto se hubiese Ujú, llevado a cabo. Y efectivamente no se llevó a cabo, se buscó una alternativa, pero esa alternativa nos costó sudor y sangre. Bueno, a mí menos, pero a las personas que estaban más encima de los temas constructivos les costó sudor y lágrimas, porque hubo que moverse, hubo que hacer muchas cosas y fue realmente un dolor, un dolor. Entonces, el primero diría, gaste tiempo en ver dónde usted quiere construir esa granja nueva y tenga en cuenta criterios de bioseguridad. ¿Cuáles son los criterios de bioseguridad? Bueno, pues el primero parece muy obvio, ¿no? Es decir, salga de las zonas de alta densidad de aves. Eh, no tiene ujú. ningún... Es decir, eh, eh, en el mundo en el que nos está tocando vivir y que vamos, bueno, no vamos a empezar a hablar de enfermedades y todos los problemas que tenemos, pero en el mundo que nos está tocando vivir, yo creo que tener una buena bioseguridad sea rentable y tener una buena localización es esencial, con lo cual intente irse, si va a hacer un proyecto nuevo, grande, potente, intente salir de las zonas densificadas, ¿no? Luego hay otro tema importante que es, va a hacer una tontería, pero es también brutal, que es el agua. O sea, el no tener agua y el no tener agua de calidad, aparte de todos los problemas a nivel productivo que nos va a producir, nos va a volver locos a nivel de bioseguridad. Es decir, no es lo mismo tener pozos de agua con buena calidad ahí donde vamos, que por ejemplo tener que hacer captaciones de agua de aguas de superficie. Con lo cual, la planta potabilizadora que vamos a tener que instalar va a ser mucho más grande, vamos a tener que ir dándole tratamiento y más con el río que tenemos ahora mismo con influenza aviar. El tercer tema que es muy importante son las vías de acceso. Y este es un tema que aparte va por un lado y para otro. Y me explico. Uno quiere tener unas vías de acceso que sean correctas, bueno, que uno pueda entrar y salir con camiones de una manera más o menos correcta, porque al final si tenemos una granja vamos a querer entrar alimento, vamos a querer meter, vamos a querer sacar probablemente gainaza en algún momento, vamos vamos a querer pues, sacar huevos o pollos o lo que queramos sacar, ¿no? Entonces, necesitamos no podemos tener una granja en un sitio que haya que ir prácticamente con un camión militar, ¿no? Para poder pasar. Eso no tiene sentido y al final también va a complicar mucho la logística y es lo que hablamos la última vez. Logística es la mayor parte de la bioseguridad. Si la logística no es buena, la bioseguridad no va a ser buena. Entonces, ese es un punto importante. Pero por otro lado, queremos estar en un sitio en el que no solo estemos alejados de granjas, sino que estemos alejados de vías de transporte. ¿De vías de transporte de qué? Pues principalmente de estiércol, de guano, de gainaza y pollinaza, como la queramos llamar, eh, de camiones de transporte de por supuesto, de aves que van o bien a matadero o bien a destrucción. Ya sabéis que en algunos países no se destruyen las aves in situ, sino que se llevan a incineradoras. Eso puede pasar en algunos sitios. Eh, y principalmente esas tres, que es decir, y volvemos a la práctica. Yo también recuerdo, por ejemplo, una explotación de reproductoras que se contaminaba cada cierto tiempo de meses y la razón que había ahí detrás es que había un paisano que tenía una granja de pollos y cada cierto tiempo pasaba con su camioncito con el guano o con la gainaza. La granjita de pollos estaba a kilómetros, pero él tenía un campito cercano a la granja, entonces pasaba cada cierto tiempo con su camioncito con la gainaza por delante. Y para Mycoplasma gaiséptico no, pero el Mycoplasma sinoviae, que es tremendamente infeccioso, pues se positivizaban las aves. Pues claro, era un desastre. Es decir, porque si Sí, eso pues un pollo pues te da igual, pero si son reproductoras, pues es un desastre, ¿no? Que se positivicen a Mycoplasma sinoviae. Entonces, quiero decir, hemos hablado de localización, hemos hablado de disponibilidad de agua, hemos hablado de, digamos, de todo lo que va a pasar al lado de la granja, todos los transportes que se van a hacer, no solo nuestros, sino de otra gente. Hay que ser muy prácticos, a veces es mejor llegar a un acuerdo con el vecino que discutir con él. Es decir, decirle, mira, si das total. un rodeo, yo te pago tanto por viaje. Y así quiero decir, me sale más barato que tener los dispositivos a Mycoplasma gaiséptico, o sinoviae o lo que sea, ¿no? En la vida
hay que ser muy práctico y muy humano porque así se avanza más rápido. Y yo creo que esos temas son los que van a romper la cabeza porque no hay tantos sitios donde encontrar. ¿Eh? No hay tantos sitios donde encontrar. Si estamos en continente, probablemente podamos encontrar un sitio que sea correcto. Si estamos en islas, las islas son muy complicadas. Las islas vas vendido, ¿eh? Entonces hay que empezar a bajar el listón. Es decir, mira, por lo menos que no tenga granjas, que no tenga tal, y el resto ya me intentaré apañar con el diseño propio de la granja, ¿no? Eh, pero vale la pena gastar tiempo y esfuerzo en elegir un sitio correcto, antes de empezar a hacer nada. Vale. Fernando, una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿No? Obviamente a mí me ha tocado mucho en mi carrera profesional estar desde este punto, desde la concepción de un proyecto. ¿Tú cómo ves la concientización de las granjas en invertir en esto? Sí son conscientes, o sea, ya hay una conciencia en invertir porque al final del día, si tú lo ves en números financieros, una inversión extra es parte de cash, de un flujo, porque a veces muchos, o sea, por ejemplo, si en un proceso de un proyecto está el financiero que no entiende mucho de estos protocolos y que solo es el que firma el cheque y que él solo está como guardián de que se gaste poco. Pero este es un tema no, que no es de inversión inicial, este es un tema de largo plazo y que va a impactar en manejo. Tú en tu experiencia profesional, ¿cómo manejas ese diálogo de concientizar a las empresas que inviertan antes que venga la catástrofe? Mira, es un punto muy bueno. Y aparte es un punto muy bueno porque yo creo que ha habido no todo el mundo, pero en muchos productos, es lo que hablábamos otro día, si el gerente, si el dueño, si el contable no están, digamos, alineados con temas de bioseguridad, va a ser muy complicado, ¿no? Pero yo veo que ha habido un cambio de posturas extremadamente fuerte en los últimos años, ¿eh? Extremadamente. O sea, Ujú. con los temas de influenza aviar, con los temas de sobre enfermedades, la nicotraqueitis, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, ha habido un cambio de conciencia profundo y la gente cuando está haciendo proyectos nuevos, yo los veo que ya entran a otras discusiones que hace un tiempo no entraban. Te decían, no, mira, yo me voy a hacer la granja aquí porque mis gastos de logística si son inferiores y punto. Y ya si hay algún problema ya les daremos antibiótico a las aves. Bueno, eso era como la mayoría de los productores, una gran parte pensaban antes y ahora no. Ahora la gente tiene mucho miedo para influenza aviar, tiene mucho miedo para la laringotraqueitis. Se han dado cuenta, porque sobre todo cuando son productores antiguos, ellos ya tienen una o dos granjas, saben el daño que les ha hecho el hecho de estar en una zona con mucha carga, digamos, infecciosa y los sobrecostes que eso ha conllevado a sus producciones. Entonces, ya quiero decir, hay gente que todavía no y piensa de otra manera, pero hay mucha gente que ya cambió el chip y es receptivo a estas cosas. Ahora, por eso digo que hay que gastar tiempo en pensar dónde. Porque, claro, uno es receptivo, pero se puede ir a la punta del Himalaya, ¿no? A tener la granja. Pero claro, en la punta del Himalaya la logística es por helicóptero, con lo cual, es decir, con lo que Sí. hacemos nosotros no cuadra. Es decir, Ujú. hay que siempre recordar que en pollos, pero sobre todo gallinas ponedoras, es una industria basada en costes. A nosotros nos interesan mucho los costes. Y si nos interesan mucho cien los por costes ciento es porque es lo que nos ha hecho sobrevivir y ser competitivos desde hace 100 años, ¿no? Entonces, sigue siendo una base. Pero lo que hay que entender es que estas cosas, por unos costes muy parecidos, uno obtiene ya no unos retornos mayores, sino unos niveles de seguridad que son mucho más altos. Y vamos hacia un mundo, ojalá me equivoque, pero yo creo que vamos a tener más presión de enfermedades infectivas, es decir, infecciosas, perdón. Eh,
desgraciadamente toda Latinoamérica estaba libre de influenza aviar, ya no lo está. Es decir, hace 4 años la rincotraqueitis era una enfermedad que no estaba en muchos países, ya es más que popular en muchos países. Yo creo que hay un cambio de conciencia y yo creo que eso va a ser de gran ayuda, ¿no? Para ir hacia nuevas explotaciones que obviamente no van a cambiar de la noche al día, porque esto son inversiones multimillonarias, entonces las cosas van llevando un tiempo, pero sí que se va a ir cambiando, sí que se va a ir cambiando de poquito a poquito. ¿Tú, Fernando, crees que hay una correlación directa? Obviamente entiendo que el tema del bienestar animal en Europa ha sido mucho más fuerte y han llevado el liderazgo. ¿Cómo relacionas tú el diseñar una granja de bioseguridad desde el principio con manejos de bienestar animal a largo plazo? ¿Hay una Bueno, relación hay o son una, manejos totalmente distintos? bueno, digamos que la bioseguridad no cubre todos los puntos del bienestar animal, pero sí que cubre unas de las 5 libertades de los animales, ¿no? Que es ausencia de enfermedades. Ujú, Te quiero decir, si yo alojo, hago una granja nueva en un sitio que está atestado de gallinas infectadas de diversas enfermedades, es muy probable que esas gallinas se enfermen. Con lo ujú, cual, esas gallinas, ese punto de las 5 libertades del bienestar animal, no lo van a poder cumplir de manera plena. Bueno, lo van a poder cumplir con unos programas sanitarios, de vacunas, tal y cual, salvajes, y aun con todo, es decir, son aves que tienen muchas más probabilidades de enfermar, con lo cual la bioseguridad no cubre todo el bienestar animal, desde luego el bienestar animal no cubre toda la bioseguridad, pero sí que hay puntos de consenso o en los cuales bueno, van de la mano. Otra pregunta, Fernando, que aquí en mis notas hago, obviamente en el podcast pasado platicamos del tema generacional. Obviamente yo creo que en tu práctica tú te relacionas como llamamos gente o manejos de old school, gente que ha venido tal vez de sistemas productivos que la bioseguridad que no era tan importante. Y ahora las nuevas generaciones que están tomando liderazgos, que te digo, jóvenes que ya están en liderazgo, 30 años, ¿crees que hay más conciencia en estos programas en las generaciones nuevas? Es que te encuentras a gente mayor muy inteligente que son los que realmente te enseñan bioseguridad, ¿eh? O sea, Ok. hay gente mayor que dices, madre de Dios, pero y antiguos, ¿no? O sea, hay Ujú, auténticos fanáticos y aparte lo tienen muy claro y bueno, ellos incluso gente que hizo las cosas de una manera totalmente distinta hace 20 años y ahora cuando hablas con ellos, pues van a decir, son auténticos paladines, ¿no? De la bioseguridad. ¿Por ujú, qué? Porque ellos han vivido lo que es trabajar con granjas con problemas sanitarios por una mala bioseguridad y por inversiones que en ese momento se hicieron de aquella manera por razones claras y probablemente, yo no digo que fueran decisiones erróneas, ¿no? Pero porque se hicieron en un momento muy, muy, muy adecuado. Pero la experiencia de esas decisiones les lleva a decir, mira, la siguiente vez que vaya a invertir lo voy a hacer de otra manera. Porque de todo esto que he experimentado me quiero librar. Y la gente joven, hay de todo, ¿no? Pero normalmente esto es un rubro muy familiar. Entonces, si una persona ha nacido y ha crecido en una granja de gallinas o de pollos, lo llevan la sangre. Y hay cosas que ellos ya entienden de manera muy, muy clara, ¿no? Y lo que se entiende también es que en algunos mercados que van madurando, los márgenes son cada vez más estrechos, con lo cual las eficiencias tienen que ser cada vez mayores para mantener unas ganancias iguales. Entonces, si antes que las gallinas estuvieran positivas a micoplasma o tal cual y tuvieras un descenso en productividad, no era un problema mayor porque seguías haciendo plata. Es decir, en el futuro, como necesitamos ser más eficientes, ya sí que es algo que vamos a buscar. Es decir, antes, incluso en muchos países que todavía no son mercados que han acabado de madurar, prácticamente con producir huevos uno paga la gallina a la granja y hace plata. Y cuando te vas a mercados más maduros, o eres eficientes, o tienes buenos números de productividad, o no vas a hacer plata. Aún más, vas a quebrar. Entonces, son gente que ya viene con la cabeza cambiada para decir, mira, aquí hay que dar eficiencia y la eficiencia no conoce enfermedad.
No es compatible con la enfermedad. Con lo cual, y obviamente no queremos curar, queremos prevenir. La mejor manera de prevenir, o una de las cosas que me ayuda a controlar más las enfermedades, es la bioseguridad. Con lo cual, van 100% por estas cosas. Pero porque no porque sean, eh, ¿cómo decir?, más modernos o mejores que la generación anterior, sino porque se dan cuenta de que viven en otro mundo Es y, distinto y y que, hay que adaptarse. y toman las decisiones correctas para el mundo en el cual ellos creen que van a vivir. Entonces, sí que es cierto que hay otra gente, bueno, pues que mayor, que ya han hecho su ciclo vital que con mucho honor y mucha gloria, ¿no? Hay que quererles y agradecerles porque son los que han desarrollado mucho de lo que es la avicultura actual, pero que no entran ahí. Pero yo creo que es porque ellos ya han hecho su ciclo vital, y son las generaciones nuevas las que tienen que relanzar proyectos nuevos, en el cual la palabra clave es eficiencia. Lo que va detrás de la bioseguridad, también, la palabra clave detrás de bioseguridad también es eficiencia, ¿eh? Eficiencia por ausencia de enfermedades o por desafíos menores de enfermedades. Y es ahí donde se paga la bioseguridad, donde se paga ese tiempo de buscar el terrenito. Si no, obviamente, si algo. Sí, Volvemos a lo mismo. Esta es una industria de costes. Aquí, si hay algo que no se paga, se quita rápido. O sea, quiero decir quiero decir, los agricultores, y yo se lo agradezco mucho, son gente frugal. Entonces, y ese es uno de nuestras ventajas, ¿no? Entonces, si hay algo que no funciona, no se sigue. Y la bioseguridad sí que sigue, porque es algo que realmente ayuda a la eficiencia. Si tú estás en una zona, estás en un país con una presión de influenza aviar brutal y tienes competidores que están teniendo problemas de influenza aviar de manera, te diría, repetitiva, y tú estás en otra zona, estás tranquilo y tú no tienes problemas o tienes problemas mucho más limitados, efectivamente tú vas a tener más huevos para vender que tus competidores. Y es ahí donde tú vas a pagar el sobrecoste que te ha supuesto mover la granja, hacer una granja nueva. Pero claro, para eso hay que hacer las cosas bien. Si, sí, si sí, sí, te, sí. si te mueves a un sitio, si te vas de un sitio de ponedoras, si te vas a un sitio que está atestado de broilers, pues mala idea, ¿no? O si metes una granja de broilers en una zona de ponedoras, también mala idea, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas no caras, sino bien. Eso yo creo que también es una cosa que nos queda claro. Mm. Otra pregunta, creo que la primera pregunta que te hice, mi estimado Fernando, fue cómo concientizar al productor o a la empresa a invertir en estos programas, pero ¿hay alguna manera de justificar o de valorar el gasto antes de iniciar el proyecto? Decir, ok, mira, estas prácticas de bioseguridad y pues cambiar un terreno no, que no es una inversión leve, ¿no? O sea, No, no lo puede es. impactar en millones de euros. O sea, mira, compra otro terreno, muévete para allá. ¿Hay alguna manera de justificar ese gasto al futuro? Que te sientes con un financiero, con el equipo, decir, mira, vas a invertir 1 millón de euros más y cómo se justifica, hay algún diálogo o solo es desde el corazón No, esperemos que no pase nada. desde el corazón no es complicado hacer números, ¿eh? Se pueden hacer, ¿eh? Pero lleva su tiempo porque tienes que ver. Pero al final, lo más simple es decir, oiga, ¿esto es lo que vas a ganar o esto es lo que estás perdiendo? Te quiero decir, y aparte al financiero, se le gana el corazón de una manera bien fácil, que es cuando le tienes que ir a hablar con él cuando está avisando facturas de antibióticos o de vacunas. Dice, ¿y esta vacuna también hay que ponerla? Sí, sí, porque tenemos tal. Y esto también, dice, oiga, y esto no me puedes reducir la parte de gasto de productos veterinarios. Sí, pero tenemos que ir a una zona donde tengamos menos desafío. ¿Vale? Entonces, esa parte, es decir, los financieros no. Lo bueno que tienen es que son gente con la cabeza muy cuadrada, ¿no? Entonces, en cuanto les dices, y entienden la palabra inversión, yo creo que es más complicado, eh, la parte de la tradición, decir, no, es que me quiero quedar aquí, es que este es un buen sitio, es que este es un pueblo de producción. Y luego el tema de que es más complicado, que es la logística.
O sea, cuando uno se quiere ir a una zona apartada, es la logística. La logística es muy complicada. Porque, claro, el empezar a el romper, o sea, parece que no, pero uno de los cuerpos principales de cualquier compañía es su logística, ¿eh? O sea, si tú a una compañía Total. le rompes la logística, la matas. Es decir, tú lo sabes perfectamente que has estado trabajando con empresas que dependían de logística y que hacían logística a sitios muy lejanos, ¿no? Y sabes lo importante que es para una compañía. Entonces, claro, irte a según qué sitios te complica mucho la logística. Entonces, y luego, vamos a ser claros, a la gente no la puedes engañar. Porque al final, te quiero decir, engañar se engaña una vez, aconsejar se aconsejan 20 años. Eso es así. Entonces, es decir, no es solo por mover que uno anula todo riesgo, pero sí que es verdad es que si te quedas o si haces según qué decisiones, ahí sí que tienes certeza de que vas a tener los mismos problemas. Si tú decides que tienes un núcleo multiedad que está positivo a micoplasmas, a la ricotraqueitis, a micoplasmas sinoviae, a Salmonella gainarum. Entonces, no, mira, voy a ampliar aquí otros 5 galponcitos. Bueno, tú ahí tampoco le puedes mentir a la persona, le tienes que decir que tiene la ¿Mm? certeza de que las gallinas o los pollos que alojen esos galpones nuevos van a desafiarse, porque está trabajando en multidad. Es Sí, decir, total, y eso totalmente de acuerdo. eso es una certeza, y que para todas esas aves tú le vas a tener que recomendar el mismo plan vacunal, que probablemente haya aquí los mismos problemas antibióticos, o sea, tratamientos antibióticos pues, de una manera parecida, y que aún más, como está ampliando más el núcleo, va a poner más edades, lo lógico es que la salud general de la granja se deteriore. Yo hay una cosa que recomiendo mucho también cuando vamos a naves a multinúcleos, y te soy sincero, lo conseguí hacer solo una vez, es, oiga, ¿usted tiene una granja multiedad? Vale, perfecto. ¿Cuántas edades tiene? 8. ¿No me podría usted agrupar lotes y tener solo 3 o 4 edades? Porque la diferencia es salvaje, ¿eh? O sea, sobre todo en gallinas ponedoras, problemas respiratorios, entre tener 4 edades y tener más de 4 edades, la diferencia es salvaje. Y si ya me bajas a 2 o 3, magnífico. Hombre, obviamente lo ideal, lo espectacular, lo magnífico sería tener una edad. Pero claro, una edad, si tú tienes un núcleo con un centro de clasificación, obviamente eso es imposible. Con 2 edades también es muy complicado porque vas a tener muchos picos de producción. Pero 4 edades, hay que verlo. Es verdad que a nivel logístico y conlleva desafíos, porque tienes que ver entonces la recría, probablemente tengas que invertir en un galponcito más de recría. Bueno, pero tú me lo dejas en 4 edades y a nivel de patología, la cosa se maneja mucho mejor, ¿eh? A menos edades, mejor se maneja. Y lo mismo, oiga, si no quieres sacar la granja de producción, por lo menos sácame la recría afuera del núcleo. Hacemos unos campocitos Sí, bonitos de total. recría, recriamos y transferimos pollitas que con tu programa vacunal, perfectamente administrado sobre gallinas que eran negativas, porque claro, por ejemplo, el micoplasma, si tú has puesto a micoplasma, hay muchas vacunas que estiran el dinero. Y lo mismo diríamos para otras enfermedades. Entonces metes gallinas que han estado bien recriadas, que tienen buen... Aparte, como ya has hecho una recría nueva, hacemos una recría donde las gallinas se puedan desarrollar bien. Bueno, si se desarrollan bien, van a venir con un sistema inmunitario más fuerte. Eso no es bueno, eso es parte de bioseguridad. Y las vamos a introducir negativas y vacunadas. Ya, obviamente, se positivizarán en la granja. Pero ya es otra cosa. Entonces, yo creo que eso también fíjate que es un punto intermedio, pero también ayuda. Entonces, hay un poco que jugar con toda la baraja, ¿no? Es decir, fíjate que yo siempre digo que hacer bioseguridad para reproductoras, incluso para abuelas, no es difícil, es cansado, porque hay que hacer muchas cosas y Wow. lo realmente difícil es hacer bioseguridad para ponedoras o para broilers. Porque en un núcleo de abuelas, ¿sabes lo que vas a hacer? Todo lo que haga falta. Porque con el valor que tienen esas Cien por aves, ciento, 100%. con el valor que tienen esas aves, tú te vas a gastarte Es más todo lo que haga conciencia. falta porque no te puedes. Entonces, tienes ya dobles barreras, dobles duchas, es decir.
haces la selección de empleados de una manera, ¿no? O sea, te gastas mucho dinero. Entonces, eso no es, y sabemos cómo se hace. Es decir, eso no es difícil. Es cansado, porque es un montón de trabajo, ¿eh? El hacerlo bien y tener buenos resultados es un montón de trabajo. Pero una granjita de broilers, una granjita de ponedoras, ¿cuánto dinero tenemos que bioseguridad? ¿Cuánto dinero tenemos para bioseguridad? ¿Qué cosas son imprescindibles y nos tenemos que quedar? ¿Y qué cosas no son imprescindibles? Y digamos, podemos ser más dúctiles porque no hay plata para todo. Es decir, o por ejemplo, la cantidad de gente. En una granja de abuelas automatizada que tú puedes perfectamente trabajar con tres, cuatro personas. Es decir, eso sería lo lógico. En una granja de ponedoras en la cual se han automatizado solo una parte de las cosas, tú puedes tener fácilmente 50, 60, 70 trabajadores que entran todos los días a la granjita. Bueno, la granjita no sería una granja más grande, ¿no? Pero fíjate las diferencias. Claro, hacer una buena formación para cuatro o cinco personas es relativamente simple. Para 50, 60 personas es muy complicado. Entonces, es decir, la bioseguridad en ponedoras y en broilers, de verdad que es probablemente la parte más complicada porque no tenemos los medios que tenemos más arriba, porque el valor del producto que creamos no es el mismo. Entonces yo creo que ese es un Sí, punto ok, tan importante. Como te lo dije, Fernando, llevamos media hora, nos quedan unos 10 minutos. Última perfecto. pregunta para esto del diseño. He notado una tendencia del aire filtrado. Por ejemplo, en cerdos es muy popular el aire filtrado por la industria, por el valor de los animales y que tal vez han tenido enfermedades más agresivas y que han tenido impacto más grande. En Fíjate Estados que Unidos, no quiero ser malo, ¿eh? No quiero ser ajá. malo, que la gente de los todos los queremos mucho, pero a veces cuando ves estas cosas con ellos dices, ostras, es que les llevamos una y dos décadas de ventaja en muchas cosas. Entonces, y control de enfermedades también. Entonces, por ejemplo, muchos doctores en Estados Unidos han desarrollado, digamos, el PIRS, el aire filtrado. Estados Unidos, tú ya subiste el tema de la influencia aviar. Por ejemplo, ya hay granjas en Estados Unidos de ponedoras que están implementando aire filtrado. En Arabia Saudita hay granjas que están implementando aire filtrado. ¿Cómo ves tú esta tendencia? ¿Es algo viable en tu experiencia? ¿Cómo lo A ver, evaluarías para el diseño to- inicial? Obviamente entiendo que se pagaría más en ponedoras y en reproductoras que en broilers, pero ¿cómo ves tú esta tendencia? todas las granjas de líneas puras están con aire filtrado, por supuesto, por Ujú, supuesto. Es decir, ¿es la medida efectiva? Lo es, lo es. ujú. Eh, da cierta protección, la da. Ahora, ¿es viable? Económicamente. O es lo primero en lo que tenemos que invertir? Primero, es decir, si es viable, no el instalarla. Porque instalarla, efectivamente, tú hablas con una empresa que instala este tipo de equipos y ellos van a venir muy gentilmente, te van a dar un presupuesto y van a hacer bien su trabajo. Probablemente, si no empiezas a rebajar mucho lo que quieres pagar por el equipo, te van a instalar un equipo correcto que va a estar funcionando. Pero luego lo tienes que mantener. Y luego Ujú. pensemos una cosa, ¿eh? Tú esto lo conoces mejor que yo. Cada vez que tocamos algo que va con la ventilación, es mucha plata. ¿Por qué? Porque no solo si tú pones una resistencia en un filtro de Extra. aire, es decir, tienes que multiplicar los Velocidad de aire, ventiladores, qué resistencia, tal, panel húmedo. no es solo decir, no, es que yo aquí pongo el filtrito y se acabó. No, 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 perdona. Es decir, a partir de ahora, tu sistema de De filtrado ventilación y de negativo. ventilación, ya no tienes más resistencias, ya no necesitas trabajar con 20 ventiladores, necesitas 25. O sea que ya te puedes poner a volver a hacer todo el sistema de ventilación o a instalar nuevos ventiladores o a rehacer todo el galpón, porque si no, no funciona. Esa es la primera. Y luego el mantenimiento, te quiero decir, son equipos que no son baratos y que hay que mantener. Es ¿Tú decir, has tenido pero experiencia claro, es en, decir, en- no hay nada peor, Rodolfo, no hay nada peor, cuando hablamos, la última vez hablamos de personas, ¿no? Pero cuando hablamos de equipamientos, no hay nada peor que una cosa que pensamos que funciona y que realmente no está haciendo nada.
porque eso nos da una falsa seguridad y eso nos mata. Porque Ujú, nos van a pillar precisamente por donde pensamos que estamos cubiertos. ujú. Entonces, mucho cuidado. Si instalamos una cosa, tenemos que ver cómo funciona, cuánto cuesta, si es viable económicamente y viable no instalarlo, sino hacerlo funcionar. Hacerlo funcionar, Sí, que decir, porque si no, que decir, pasa con los oscurecedores. ¿Cuántas granjas hemos visitado tú y yo sí, por sí, el light mundo? traps. Y dices, el ventilador está fuera. ¿Y por qué? No, es que si dejamos el ventilador no funciona bien no funciona bien el sistema de ventilación y se va la temperatura arriba. Entonces hemos tenido que sacar el ventilador. Perdón, el oscurecedor. Imagínate ahora con un filtro. Sí, entonces, ¿Y tú ya y has luego visto granjas de otra esas? cosa, Rodolfo, que esto me Adelante. interesa mucho, que es el coste de oportunidad. Es decir, no porque ahora estemos con un miedo tremendo, decimos, no, los filtros, que son lo más interesante. Los filtros son lo más interesante, pero es que igual, por el mismo coste, yo puedo poner otro tema de sistemas que son más baratos y que van a ser más efectivos. Mira, hubo una publicación de la EFSA hace en 2017 y puntuaron, había como cuatro o cinco expertos en bioseguridad, puntuaron distintos sistemas de bioseguridad para influenza aviar por su efectividad y por la facilidad de implementación. Puntuaron el filtro de aire y efectivamente estaba con una puntuación como efectividad muy alta, pero a nivel de implementación estaba de las más bajas. ¿Sabes cuáles eran las tres que estaban en el cuadrante para influenza aviar, de mayor, Ujú. más fácil de implementar y con mayor efectividad? Tres. Una, control de visitas. Dos, malla antipájaros, es vergonzoso. Yo aparte lo hago muy a menudo, ¿eh? Cuando vas a granjas, ¿tiene malla antipájaros? Sí. Y te pones a dar vueltas y dices, aquí está abierta, aquí está abierta, aquí está abierta. Sí, ni le dan Claro, mantenimiento. usted tiene malla antipájaros, pero no se la ha mirado desde hace 5 años. No ha hecho el mantenimiento, no tiene una persona, no le dice al galponero, oye, tú cada semana me revisas cómo está y te fijas que esté bien colocada y si se rompe algo se arregla hoy. Si se rompe la cadena del alimento, bien que la reparamos. En cambio, la malla pajarera, eso no se repara. En siglos. No están, no funcionan. Están, pero no funcionan. Que es lo peor que puedes tener. Total. Y la tercera eran los baudos daneses. Que es este sistema que tú te cambias, vas con zapatos exteriores, hay un banco, te sientas, te quitas los zapatos, te Sí, giras sobre el culete y te pones. Esas tres, mayor efectividad, mínimo coste más fácil de implementar. Entonces, empecemos por esas tres. sí, yo ahí Las, levanto la las que mano. siguen, Ujú. las que siguen en esto, que esto es una opinión de unos expertos europeos, tal y cual, que pueden estar adecuados o no adecuados para la realidad de los oyentes, ¿no? Cada cual tiene su realidad y puede ser distinta. La siguiente, en efectividad, eran todas de formación de personal, ¿vale? De formación de Es personal. que ahí va mi punto. Por ejemplo, y no solo con los filtros, sino que, por ejemplo, entre más tecnología tienes, un controlador u otro tipo de, o en otras actividades, en otras industrias, o comederos automáticos o con sensores, minimizas el rango de error del ser humano. Como tú bien dices, ok, si el filtro se instala y se queda, y ya funciona, ya no necesita mantenimiento por un tiempo, pero en los otros temas estás expuesto a que si la malla está correcta, si le dan mantenimiento, entonces es como una balanza. Sí pueden ser más prácticos, sí, pero si los mantenimientos están al día. Y a veces en las granjas solo hay unas personas, hay corto de personal, entonces no solo en los filtros, sino que yo he visto con otras tecnologías, por ejemplo en cerdos, yo lo he visto que ahora hay, digamos, la automatización en servir la comida a las hembras. Entonces Sí, la computadora te dice cuánto comió, te das en digital, entonces ya el encho, el muchacho o el que está ahí, ya no se preocupa de eso, ya no está si se levantó, si llegó, si fue su cumpleaños, la máquina te lo da. Entonces, la máquina puede ser más costosa, pero te está dando otro rango de seguridad. Entonces,
todos estos diálogos a mí me encantan sacarlos pues seguir aportando, ¿no? Porque la tecnología viene, la tecnología sigue evolucionando para nosotros poder ser más eficiente en nuestros recursos, Y como tú sí, hablabas, la terreno, tecnología, alimento, genética, ¿sí? la tecnología viene, pero hay que saber implementarla, porque con estos comercios Eso voy. automáticos exactamente lo mismo. Es decir, esto lo está bien mucho en abuelas y bisabuelas de línea carne, que son Ujú, complicadísimas de manejar ujú. y también se utilizan sistemas de este tipo. Y esos sistemas normalmente son copias de sistemas de cerdos. Pero volvemos a lo mismo. Si tú tienes bien esas máquinas o bien lo que sea, tú tienes que tener gente que lo sepa controlar y la sepa arreglar en el momento. Porque pasa lo mismo con los filtros. No te puede pasar nada peor que esa máquina se estropee o que empiece a servir mal. Porque entonces Totalmente de acuerdo. ya no es una cerda o un trabajador que te funciona mal. Es toda la granja la que se va al garete. Entonces, cuidado con eso. Es decir, tecnología, sí, pero pongámosle números, tengamos cosas, las cosas que tengamos que funcionen y dos, vistámonos por los pies. Es decir, oiga, yo tengo filtros, pero oiga, usted tiene duchas, usted tiene control de visitas, usted tiene parking externo, usted tiene un baño que funciona correctamente, usted tiene una zona encementada con gravilla alrededor de la granja para evitar que entren roedores, usted tiene un sistema de control de roedores correcto. Si todo esto no está, el filtro va a hacer poquito. ¿Me parece el filtro una mala idea? Para nada. Antes decías en Estados Unidos en ponedoras, no me extraña, con los problemas que están teniendo con influenza Total, aviar y en zonas con tantísimas gallinas ponedoras en las cuales pensamos que una de las vías de transmisión puede ser que el viento arrastre partículas víricas. Yo entiendo que el polvo de la gallinaza, ¿no? Que eso está hasta arriba y se lo lleva con facilidad el viento. Y tienes una granja aquí de 7 millones de ponedoras y tienes a 1,5 kilómetros otra granja de otros 5 millones, pues efectivamente, ahí igual te quieres proteger de la entrada de polvo, ¿no? Pero empecemos a cubrir por los pies, es decir, que esté los vasos sanitarios, que esté tal, y luego sí, lo podemos ir complicándonos hasta donde nos dé el dinero, y hay que tener cosas que tengan sentido. Pues es que esto yo lo veo mucho, que, dice que a veces queremos invertir en cosas que decimos, no, esto es estupendo, magnífico, esto soluciona el problema. Bueno, pero date cuenta que el problema es 360 y tienes que distribuir totalmente. esto para cubrirte por todos lados. Extraordinario. Fernando, como siempre, como comenzamos antes de que entráramos a cámara, el tiempo podríamos hablar horas contigo. Horas, horas. Así que horas. Entonces, te agradezco mucho por este tiempo. El Nada, un propósito gustazo. de esta charla es crear conciencia, abrir el pensamiento, que la gente que dedique unos minutos a escucharnos pueda tomar ideas. Así que te agradezco mucho tu tiempo y los conceptos que desarrollaste, me encantan. Este último fue muy interesante porque es práctico y necesita mucha mente, mucho diálogo, ¿no? ¿Qué sirve, qué no funciona, implementación, tecnología? Y creo que en estos tiempos modernos que el tema de bioseguridad está muy presente, tenemos que tener un pensamiento abierto y analítico. Así que, Fernando, te agradezco Bueno, mucho y sigamos adelante. Hasta la próxima. sí, mucho gusto y ya sabes que cuando quieras nos vemos. Siempre es un gusto hablar contigo. Gracias, Cuídate, ¿vale? Fernando. Bye. Chao.